cierto? Ella trabaja en Leopoldo Ibáñez, ¿ok? Y actualmente la presidenta de ICHIO, que es Instituto Chileno de Investigación de Operaciones. ¿Bien? Con Vitran. Hay pocos papers que yo recomiendo leer. Muy pocos. Que recomiendo leer que no traen modelos ni matemáticas. Y este es uno de los pocos papers que yo recomiendo leer con mucha fuerza para las personas que trabajan en empresas de servicio. ¿Okay? La visión que tiene Vitran con respecto a las operaciones en empresas de servicio es revolucionaria. Y se ha aplicado desde los años 90 en las empresas de servicio, y yo creo que la lleva en este caso, porque conozco a la gente que está en esa empresa, es Banco Santander. El Banco Santander tomó los 3 papers de Vitran, uno que explica qué son la gestión de operaciones en empresas de servicio, que el administrador de operaciones en empresas de servicio tiene unas competencias que no tienen nada que ver con las competencias que tiene que tener un administrador en planta manufacturera o productiva, en términos de operaciones. Después sacó otro que tiene que ver con cómo igualar oferta con demanda en empresas de servicio, y yo los invito ahora a abrir ese paper e irse a la tabla específica donde salen las opciones. ¿Ok? Así que lo pueden hacer. Y después sacó un tercer paper que dice cómo yo mido la calidad en empresas de servicio. O sea, algo muy, muy complicado. ¿Ok? Y lo resuelve ellos. Y generaron toda una línea de desarrollo conceptual de conocimiento en operaciones en empresas de servicio. Y a mí me gustaría solamente mostrarles ese paper. Lo pusimos en alguna parte de eso, ¿no? No, parece que no, profe. No está no está. Por lo menos la carpeta de Veamos, veamos. Tienen toda la razón. Entonces lo voy a subir hoy día, pero me gustaría echarle una mirada para que nos relajemos estos últimos 15 minutos. Y solamente lo único que quiero con ustedes es contar, nada más. Muy bien. Manejando la guerra entre la oferta y la demanda en industrias de servicio. Lo único que necesito ahora es que cuenten nada más. Todas las explicaciones de todas estas herramientas para igualar oferta con demanda, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista operacional, estas son de oferta y estas son de demanda. Quiero que cuenten la cantidad de herramientas que tienen las empresas de servicio. 19. Quiero que cuenten ahora las de la industria productiva. ¿Cuántas herramientas? Opciones de capacidad tiene la industria productiva. 6. 6 contra 19 herramientas. Creo que las empresas de servicio están en ventaja. ¿Sí? Muy bien. Veamos cada una de ellas ahora. Utilización de inventario. Aquí voy a resumir dos cosas porque más adelante hablo de los costos. ¿Okay? Pero voy a integrar al tiro los costos para mañana hacer un problema, no hacer todos juntos. Utilización de inventario.
es claro que la utilización de inventario lo voy a poder usar solamente si mi empresa genera productos que son almacenables. ¿Ok? Es decir, empresas con producto perecible no puedo ocupar esta herramienta. ¿En qué costo voy a incurrir? Entonces voy a dividir esto en tres. ¿Dónde la puedo aplicar? La herramienta, ¿qué contexto? ¿Cuáles son los costos asociados y cuáles son las restricciones? ¿Ok? Que los tenemos que tener en la cabeza cuando hagamos modelamiento matemático. ¿Dónde puedo aplicar esto? En empresas que hacen productos estándar. Es decir, no la puedo ocupar en empresas que hacen productos perecibles. Segundo, ¿cuál es el costo asociado al inventario? Acá vamos a ver un capítulo completo que se llama costo de almacenamiento, ¿no es cierto? Que se expresa normalmente como un porcentaje del valor del producto. ¿Qué restricciones tenemos? La capacidad de nuestras bodegas para poder almacenar. Ajuste de la fuerza de trabajo mediante la contratación y el despido. Así se llama la herramienta completa. Incluye contrato y despido. No se ocupa en empresas que tienen mano de obra especializada. Se ocupa en empresas que tienen mano de obra no especializada, básicamente. El contrato no es gratis, ¿bien? Y el despido tampoco es gratis. Los costos de contratar a una persona no es su remuneración, es el costo en que yo incurro por contratar a alguien. Eso no podría que yo necesitar un soldador, ¿no es cierto? Entonces saco, corto una caja, hago con un plumón, se necesita soldador y lo pego afuera. No tengo área de recursos humanos, entonces no incurro ni un costo de contratación. En ese caso, partida, ¿no es cierto?, es que yo tengo que anunciar la vacante, ¿no es cierto?, incurro en un costo y tienen que haber entrevistas de recursos humanos, ¿no es cierto?, y incurro en costos, por lo tanto. ¿Sí? Y pareciera que esta otra no incurre en esos costos, pero también incurre en costos, que son el tiempo de la persona, la capacitación. la capacitación, el material. La capacitación en operaciones, ¿quién la hace? ¿La hace recursos humanos? No. Si yo estoy contratando un soldador, ¿a quién voy a poner a capacitar al nuevo soldador? Que el senior sería como el mejor, ¿no? El que sabe. ¿Sí? Muy bien. Si yo pongo a capacitar a el que sabe, al nuevo, ¿qué pasa con mi tasa de producción? ¿A quién le achaco la disminución de la tasa de producción entonces? ¿A quién lo imputo? A la contratación. Muy bien. El nuevo, las primeras operaciones que va a hacer, o los primeros productos, los primeros servicios van a estar de calidad o no de calidad. Baja calidad. O sea, Depende. Claro, depende, pero supongamos que son de mala calidad, ¿no es cierto? Y tengo desperdicio, ¿a quién le achaco yo eso desperdicio? Perdón, ¿a quién le imputo el desperdicio? Al costo de contratación. Y esos costos de contratación están incluidos en los dos casos, con anuncio de vacante y recursos humanos y sin anuncio de vacante y sin recursos humanos. Están igual. Entonces no es gratis, ¿ok? Y esos son costos que no son obvios, no son evidentes. Yo puedo contratar a todos los operarios que yo quiera. ¿El mercado es infinito? no. Tampoco. Despedir, dependiendo del contrato que tenga el operario, ¿no es cierto? Tal vez no me cuesta, ¿ok? Porque es contratado por temporada solamente, entonces no hay costo de indemnización. Pero cuando yo tengo una política en una empresa de contrato y despido, ¿cómo es la moral de la gente cuando viene el despido? Baja. ¿Y la tasa de producción? Baja. Aunque ustedes no lo crean, hay algunos estudios que dicen lo contrario, ¿no es cierto? Que como que la gente se asusta, ¿no es cierto? Y se pone a producir más para conservar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un área de investigación que no está claro, que pertenece a otro mundo, que es como el mundo de los psicólogos, la gente de recursos humanos. Y yo no tengo claridad, ¿ok? Pero sí existe un costo, de todas maneras. ¿Sí? Esto es correcto. Y existirán tal vez restricciones, es decir, no puedo contratar más allá, perdón, no puedo despedir allá de cierta gente por mi negociación con los sindicatos. Entonces tengo restricciones. Y por el lado de la contratación, Recursos Humanos me dice, por ejemplo, no puedo capacitar más allá, aunque ellos no capacitan, pero dicen que no pueden recibir más allá de, no sé, 3 personas por mes. No, y la otra restricción legal es que si la causal, por ejemplo, en la legislación chilena es necesidad de la empresa, no puede volver a contratar a nadie para el mismo cargo. Entonces se limita la contratación futura nuevamente. Ok, pero aquí estamos en un curso legal. Le cambiamos el cargo.
Utilización de tiempo extra. La utilización de tiempo extra se utiliza cuando mi jornada normal no alcanzo, finalmente. Entonces tengo que incurrir en horas extra. Y la restricción fundamental es que no puedo exigirle a alguien estar más del 20% de sus horas legalmente contratadas. El reglamento dirá cómo yo tengo que esparcir esas horas extras durante la semana o durante las semanas del mes, ¿ok? Pero como nosotros estamos viendo el tiempo agregado, mínimo mes, solamente nos quedamos con la restricción del 20%, con eso es suficiente. ¿Bien? Y por otro lado, la ley dice que como mínimo tengo que pagar 1.5 veces la jornada normal. ¿Puedo yo obligar a alguien a quedarse horas extra? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo motivar? Pagando más, ¿no es cierto? Es común en Chile que en las imprentas se pague 2 o 3 veces las horas extra, porque trabajan mucho bajo pedido. Entonces les llega que va a haber un tiraje de panfletería del líder de la oferta de carne de la semana para 2 días más. Entonces necesitan que la gente que se quede trabajando. Y entonces pagan 2,5, por ejemplo, de la hora extra. Pero si yo abuso de la hora extra, ¿qué es lo que va a pasar con el rendimiento y la tasa de producción? Va a bajar, ¿no es cierto? Por lo tanto, también es un costo justo. No puedo abusar. Utilización de horario abreviado. Este es interesante, ¿ok? Y este tiene algunas implicancias. Cuando hagamos nuestra formulación y hagamos el ejercicio que vamos a hacer mañana en la mañana, en un minuto me va a quedar a mí que yo, para satisfacer la demanda, necesito 1,2 jornadas completas al mes. O perdón, 17,3 jornadas completas para satisfacer la demanda del mes 5, por ejemplo. ¿Existen 17,3 jornadas completas? No. Jornada completa de un trabajador que te trabaja, por ejemplo, 160 horas mensuales, dependiendo de cómo lo definamos. Entonces, ¿existen 17,3? No, yo tengo 17, ¿no es cierto? Y puedo tener alguien que me trabaja 1/3 de jornada. Y eso se llama horario abreviado. ¿Se entendió? O bien, yo puedo definir que voy a trabajar con trabajadores enteros. Es decir, yo voy a tener 18 operarios. Pero para satisfacer la demanda, ¿cuánto necesito? 17,3. Eso quiere decir que me va a sobrar tiempo. Y ese tiempo que lo voy a pagar, ¿no es cierto?, lo puedo dedicar a cosas no productivas. Capacitación, colchón ante la variabilidad de la demanda, por ejemplo. ¿Se entendió? Entonces, esos son 2 conceptos de horario abreviado. ¿Ok? Entero más un fraccionario, o el entero, pero le resto las horas productivas. ¿Ok? Que las horas no productivas, digamos, que las tengo que pagar igual. Son 2 conceptos que los vamos a ver mañana. Que se llama utilización del horario abreviado. Programación de vacaciones, ya dijimos, dígame. Por ejemplo, nosotros aquí estamos pensando, cuando hablamos de 45 horas laborales toda la semana, realmente lo asociamos a un trabajo que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero cuando tenemos turnos que son, por ejemplo, que parten más temprano y los turnos que parten en la tarde, esa estrategia, que yo también la puedo decir, pues no sé, en tales periodos de tiempo vamos a trabajar en 2 turnos, o 3, dependiendo del proceso productivo. Eso estaría dentro de... Eso es un dato. La definición de la cantidad de turnos que se trabaja es un problema que está dentro metido de capacidad de largo plazo. Es decir, porque ahí se da un juego muy muy entretenido, que es que cuando tú estás mirando, por ejemplo, 4 años en el futuro y empiezas a ver la capacidad que tú necesitas, por ejemplo, definir la cantidad de turnos. Supongamos que la demanda en el largo plazo crece, ¿no es cierto? Y tú tienes que expandir tu planta. Ok, me voy a ir a un caso bien particular. Tienes que expandir tu planta. Esa expansión de planta, tú la puedes hacer vía inversión o la puedes hacer vía gasto operacional. Eso quiere decir que tú partiste con 7 máquinas, por ejemplo, el primer año, trabajando 2 turnos. Y el segundo año, tú sabes que para satisfacer la demanda, o te vas a 9 máquinas, o mantienes las 7 máquinas, pero trabajáis 3 turnos. ¿No es cierto? Entonces, en el segundo año, tú mantuviste tu inversión, o sea, no invertiste, pero aumentaste tu gasto operacional. Y al siguiente año, ¿no
¿no es cierto?, que sigue subiendo la demanda, estoy caricaturizando, te vas a 9 máquinas y vuelves a un turno, por ejemplo. ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, compraste máquinas, pero disminuiste tu gasto operacional y vais jugando entre inversión y gasto operacional. Pero yo necesito esa visión un poquito más de largo plazo como input a mi plan. Es decir, la cantidad de turnos tiene que venir definida. Y eso tiene que ver con este juego entre inversión y gasto operacional en el largo plazo. 4 o 5 años, por ejemplo. Súper buena pregunta. O sea, la cantidad de turnos lo considero fijo en el horizonte del plan. Pero en el otro, que está mirando más en largo plazo, no. Ese es el que lo tiene que definir. Y subcontratación, y la subcontratación corresponde a la maquila externa. Ya lo sabemos. ¿Y cuál es la restricción más importante? Es que el mercado no es infinito. Y por lo tanto puedo yo tener restricción de la subcontratación de partes, piezas, ensambles, subensambles o ítem completo en maquila externa. Y el valor, ¿no es cierto? El valor del producto, que es el costo. Opciones de demanda en empresa manufacturera, acumular pedidos. No tengo cómo responder a la demanda, no tengo oferta, entonces acumulo los pedidos. Órdenes atrasadas y faltantes, los sales, backorder, promociones, diferenciación de precio, mezcla de productos, contrataciones. Y ahí me voy a detener. A mí me tocó trabajar acá en Santiago en una empresa que se llamaba Troncura Muebles, que hacía mobiliario escolar, que queda acá cerca de Franco, acá en Santiago. Y era uno de los grandes fabricantes de mobiliario escolar de acá de Chile. Y el mobiliario escolar, por lo menos hasta donde yo sé todavía, no está normado. Es decir, usted podría estar sentado, y usted también, en una silla que no es organométrica y que le podría estar haciendo daño a la mano, porque no hay norma. Nuestros hijos que van al colegio, tampoco hay norma para ellos. Y para los niños chiquititos de petit, kinder, pre-kinder, tampoco existe norma. ¿Okay? Entonces, cada colegio, cada universidad que recibe fondos públicos tiene que hacer una licitación. Y cuando hago una licitación no puedo favorecer a alguien, pues no puedo buscar en una página web, yo quiero este tipo de silla, porque estáis favoreciendo a alguien, ¿no es cierto? Sino que tiene que hacer sus propias especificaciones de peso y ergonometría en general. Normalmente cuando hay renovación de mobiliario escolar, eso pasa siempre en la decisión de renovación y la licitación se produce en diciembre, noviembre. En diciembre y noviembre y fabricamos durante el verano y en marzo tenemos que obligatoriamente entregar. ¿Se entendió? Por lo tanto, esas empresas que trabajan muy bajo pedido, dadas las condiciones legales de este país, tienen mucho trabajo en la época de verano y el resto del año pura mantención. ¿Ok? Y trabajaban mucho con contrato y despido y hay mucha soldadura ahí. Y por lo tanto necesitan gente un poquito más especializada, ¿no es cierto? Existe niquelado, la pintura en horno, ¿no es cierto? Esta pintura en polvo que después se mete al horno, niquelado, cincado, ensamblado. Igual no es fácil encontrar a esos operarios. Entonces, al dueño de la empresa se le ocurrió encontrar un mercado contrastación. ¿Ok? Y el mercado contrastación funcionaba con un viaje a Centroamérica, y en Centroamérica la época escolar funciona al revés. Entonces él ahora va a tener demanda, o tenía demanda, en julio. Muy bien. Porque el hemisferio norte funciona al revés, ¿no es cierto? Ellos parten las clases en julio y las terminan en julio. ¿Okay? En cambio nosotros estamos De marzo a diciembre. de marzo a diciembre. ¿Se entiende? Entonces esa fue una forma, ¿no es cierto?, de igualar oferta con demanda, pero buscando un mercado contrastación. Y existe... ¿Cómo? Y por eso lo que buscaba, en vez de tener pic de producción, se puede Muy bien. mantener estable. Exactamente, o al menos 2 picas al año, ¿no es cierto?, y mantener a la gente. Existe otra técnica que se llaman productos contrastación. Ese era mercado contrastación y el otro es producto contrastación, y yo me sé un caso solamente que es del libro. Que empresa americana que hace barredoras de nieve, ¿no es cierto?, que su venta es básicamente en periodo de invierno, pero en el verano él puede producir con la misma maquinaria cortadoras de pasto, que sería un producto
con la misma infraestructura, contrastación, pero no un mercado contrastación. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces también una lista exhaustiva de opciones de demanda táctica operativa en empresas de servicio también se puede encontrar en el mismo paper anterior de Vitra. Y con eso son las... ¿Hasta qué hora dura hoy día? 6:30, ¿no? Entonces ahora la discusión con respecto a mañana, ¿no es cierto? El programa dice que empezamos mañana a las 8.